Hola, yo soy Julio César Mendoza y voy a entregarle oficialmente la práctica social organizada a Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el trabajo. Bien, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el desarrollo de la preservación de la memoria histórica, audiovisual y del cine en Colombia. Y queríamos, digamos, como mostrarles los puntos más importantes que hemos logrado entender desde la PCO, desde la práctica social organizada, desde el estudio que se realizó y desde la red social. Inicialmente la Fundación es hoy un ejemplo en la construcción de comunidad a partir del relacionamiento íntimo, cercano y la motivación de sus colaboradores, que se constituye como la piedra angular de su desarrollo profesional, formando sentido de pertenencia por la entidad, y esto se ve reflejado en la empatía de los actores que logran verse con una familia. Y se ha logrado ver esto, y eso lo hemos podido notar en la investigación que hicimos. ¿Qué han hecho ustedes para que esto se logre? Bueno, la verdad es que creo que el análisis que hemos hecho conjuntamente y que ustedes nos han llevado a hacer a través de ese ejercicio es muy interesante porque de alguna manera sistematiza la conformación de esas redes, nos muestra cuáles son esos públicos con los que nos hemos relacionado o nos falta relacionarnos y también nos traza como una ruta de relacionamiento que generalmente uno no hace porque el día a día lo lleva quizás a una perspectiva mucho más técnica del trabajo de la fundación. Así que lo más importante de resaltar aquí es ese acompañamiento de ustedes en la medida en que nos ha ayudado a definir esos públicos, a ver cómo tejemos esas redes sociales, ejercicio que generalmente uno no hace en el día a día. Esa connotación ha generado, digamos, un muy buen acercamiento y la gente se siente feliz, y cuando se siente feliz y conectada con el trabajo, pues rinde mucho más y genera mucho más productividad. Es muy importante ese relacionamiento en la medida en que cuando uno hace un análisis del trabajo de la entidad, lo que se da cuenta es que la mayoría de proyectos que adelanta la entidad se hacen en asocio con otras entidades, lo cual quiere decir que ese relacionamiento externo tiene una relevancia para la entidad muy grande. Casi ningún proyecto se hace de manera aislada, sino por el contrario se hace en asocio o en alianza con otras entidades de diferentes sectores cuyos niveles ustedes además nos han ayudado a identificar en términos de la cercanía o proximidad que puede tener cada una de estas entidades con quienes adelantamos proyectos. Tuvimos la oportunidad de encontrar también dentro de esta red social muchas opciones, y también iban vinculadas a la preservación de los acervos, a la conservación de ese material fílmico durante muchos años, desde los años 20 con el cine silente, después con el audiovisual, y ha hecho que de alguna forma la digitalización, la catalogación, la socialización de ese material sea parte de la historia que no se puede perder, y que las generaciones que vienen tengan la oportunidad de conocer esa historia para no repetirla. Es una de las misiones institucionales que debe fortalecerse. Es decir, el tema de, ya hemos trabajado mucho la preservación, la digitalización, pero ahora tenemos que poner en contacto a los públicos externos con ese material para, como usted bien dice, poder socializar ese acervo histórico y ese acervo cultural que se encuentra en la fundación, y eso solo se logra a través de estrategias de comunicación que puedan fortalecer estas redes. Bien, aquí estuvimos viendo un sociograma y empezamos a encontrar todos los puntos referentes desde el poder, desde la parte de empresa y los beneficiarios. Y encontramos en las tres líneas que ustedes trabajan mucho, digamos, con festivales, con ATEI, con AFIAT, con FIAP, con el gobierno nacional, con la UNESCO, digamos, con el sector privado, que tiene una estrecha relación. ¿Cómo han trabajado ustedes esto para que funcione realmente de la manera que está pasando? Pues lo que uno lee en el sociograma, y este también es un ejercicio bien interesante, es que en primera línea encontramos unas entidades que son, diría yo, las garantes nacionales e internacionales de la preservación. Por eso están allí fundamentalmente UNESCO, Gobierno Nacional y todas las entidades internacionales, FIAP, FIAT, ATEI, que juegan un papel preponderante en los lineamientos de preservación y de conservación en el nivel nacional e internacional. Es decir, que de alguna manera marcan la línea del deber ser
y establecen unas normas y unos estándares de preservación que son mundialmente aceptados. Así que hay una primera línea que yo veo bastante institucional y que soporta las líneas de acción de la entidad desde una normatividad y desde unas políticas públicas que se establecen a partir de estas entidades. Hay que hablar de los beneficiarios, si hablamos de los directores de cine, los centros de formación audiovisual, los educadores, los productores, los investigadores, estudiantes, universidades e incluso unas entidades que de pronto de alguna forma pueden ser beneficiarias, pero sin pensar en el ciudadano del común o pensar, digamos, en otros entes que pueden ayudar a generar un tema de socialización, pero sobre todo de multiplicación del contenido de los acervos audiovisuales que se encuentran en las bóvedas de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. ¿Cómo es el trabajo hoy que ustedes realizan con directores, con la universidad, con otros, digamos, actores como productores o investigadores en el patrimonio fílmico? Bueno, estamos fundamentalmente trabajando en varias líneas. En lo que tiene que ver con la educación y con las universidades, hemos tratado de afianzar y consolidar convenios y alianzas con entidades de educación superior, sobre todo, que nos permitan trabajar mancomunadamente en el tema de la preservación y que nos permitan también, por supuesto, aproximar a los estudiantes a la Fundación Patrimonio Fílmico para que conozcan lo que allí hay. Y de otra parte, esta participación en festivales a lo largo y ancho del país nos permite también tener un relacionamiento con los productores independientes, tanto de cine y televisión, para que conozcan un poco qué tipo de material se encuentra en la Fundación Patrimonio Fílmico y cómo pueden hacer uso de ese material que hoy tenemos en la Fundación. Así que son públicos con los que de manera permanente nos estamos relacionando, pero digamos que a partir del ejercicio lo que queremos es tratar de establecer unas estrategias mucho más dirigidas y mucho más puntuales que nos permitan tener unos planes y unas metas y hacer este trabajo de manera mucho más sistemática a como lo hemos venido haciendo. Bien, después de su diagrama vamos a hablar de los círculos concéntricos. Nosotros hicimos una investigación con 3 actores importantes de la organización, entre otros, digamos, el subdirector técnico y la subdirectora administrativa. Digamos que pudimos encontrar, digamos, como las líneas de la cercanía de esos círculos concéntricos, muy cerca de la entidad y no tan cerca, pero importante. Alexandra, digamos, aquí podemos ver también cómo, en este caso, vemos las 3 líneas, el trabajo, el tiempo libre y la familia, de acuerdo a la investigación que hicimos. En la parte más cercana podemos entender que este es el relacionamiento que tiene Alexandra, que hace parte de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, las personas o las entidades que se encuentran de manera cercana y las que se encuentran de manera no tan cercana pero importante. Hace, digamos, referencia a la familia, al tiempo libre y al trabajo. Hay mucho trabajo, menos tiempo libre y más dedicación a la familia. ¿Cómo ve ese trabajo de los círculos concéntricos? Pues a mí me gusta porque a veces uno se olvida que no obstante uno juegue un rol laboral, pues tiene otro tipo de componentes que pesan en el momento de desarrollar una tarea o una función. Así que creo que siempre el ser humano tiene que buscar un equilibrio entre esos distintos escenarios de la familia, del tiempo libre, del trabajo, porque cuando hay un desequilibrio generalmente el trabajo tiende a fracasar. Es decir, cuando no hay el suficiente descanso, cuando no hay el suficiente tiempo para la familia, generalmente lo que se genera es un desgaste laboral y poca eficiencia y poca efectividad en el trabajo. Bien, digamos que estamos viendo vínculos de armonía. En el último año la Fundación creció económicamente a diferencia de otros años en los que al parecer no se tenía clara la visión de armonía para lograr el equilibrio entre las partes en cuanto a las normas y deberes dentro de la PCO intervenida. Este cumple con la cabalidad con sus estatutos que permiten mantener la socialidad firme y organizada, reflejando confianza en la Junta Directiva y sus aliados más cercanos. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Nosotros lo que hemos tratado es de afianzar alianzas estratégicas que nos permitan económicamente tener mejores perspectivas
y obviamente al tener mejores perspectivas, pues hemos logrado, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales en términos de remuneración para buena parte de la entidad, y eso obviamente tiene un efecto en la misma productividad de la entidad, y obviamente también nos permite de manera independiente gestionar y proponer proyectos, sobre todo dirigidos a la modernización de la entidad, que es como uno de los grandes retos, poder entrar al entorno digital, poder digitalizar más rápidamente material del que tenemos, y para eso obviamente la consecución de recursos económicos es muy importante. Y en el tema de conflicto, digamos que las relaciones que generan conflicto en la PCO no están determinadas internamente, sino por situaciones exógenas. Y digamos que las redes existentes son solo pequeños grupos de personas que aman la institución por el legado, ya sea familiar o personal, pero también la creación de nuevos públicos es uno de los retos más grandes, porque sabemos que de alguna forma hay mucha gente que despectivamente ve el patrimonio fílmico o los archivos como ropa vieja, como algo que ya no se usa. Entonces digamos que parte de eso es conseguir una opción de generación de nuevos públicos. Ustedes están pendientes de lo que significa esta nueva generación de públicos, esta nueva oportunidad para que los jóvenes tengan, digamos, la fortuna de ver estos archivos audiovisuales como una opción de vida, como una opción de conocer su pasado. Pues es que creo que el relacionamiento, al ser una entidad tan técnica, ha estado de pronto dirigido como a unas redes sociales un poco más especializadas, pero creo que estamos en un buen momento de maduración de la entidad para dar ese paso que usted menciona, es decir, ampliar el círculo de acción de la entidad y llegar no solamente a estas personas que de alguna manera tienen una relación natural con la entidad, como los directores de cine, como los actores, como los productores, como los mismos canales que hacen uso del material que tiene la fundación, sino que tenemos que empezar a ampliarlo y generar alguna sensibilización y mayor sensibilidad de otros públicos. Usted ha mencionado a los jóvenes, que creo que son un público muy importante, porque precisamente a ellos es a quienes tenemos que contar nuestra historia, y son precisamente ellos un público básico para reconocerse como nación, como pueblo colombiano. Así que creo que hay en el público joven un gran reto para la entidad. Bien, aquí existen algunas recomendaciones, algunas opciones que hemos visto nosotros a nivel de publicidad, a nivel de mejoramiento, pero más que mejoramiento, de fortalecimiento de los nuevos públicos, de lograr que en unos puntos de contacto diferentes a los que se tienen actualmente, que son los especializados, se pueda socializar más la entidad, pero más allá de la entidad, es lo que tiene la entidad, que es ese tesoro, el material, ese museo de audiovisual que dicen por ahí es el tesoro mejor guardado. Sí, es verdad. Yo creo que es como el momento de volcar todo ese acervo histórico hacia afuera, y creo que el gran reto es poder llegarle a los jóvenes con su propio lenguaje. Los jóvenes tienen hoy un lenguaje audiovisual muy claramente definido y nosotros tenemos material para hacerlo, así que hay que aprovechar ese material para llegar a un público distinto, que estoy segura va a tener una buena recepción de todo lo que allí se encuentra. Bien, Alexandra, pues aquí entregamos ya oficialmente esta investigación que tiene claramente más kilometraje. Podemos seguir trabajando en el desarrollo de políticas, o por lo menos de conceptos, para fortalecer la comunicación hacia los nuevos públicos. Muchas gracias y esperamos que les guste. Muchas gracias a ustedes. Creo que ha sido un ejercicio muy valioso para la Fundación. Como les decía, quizás a veces el día a día no permite una reflexión y una sistematización del conocimiento a partir de los procesos de comunicación externos de la entidad, y ha sido un ejercicio bien interesante en el sentido de hacernos reflexionar sobre las posibilidades de redireccionamiento en términos de la consolidación de esas redes sociales que hoy maneja Patrimonio. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, pues ojalá podamos seguir adelantando proyectos de manera conjunta. La práctica social organizada de patrimonio fílmico colombiano.